La noche helada aullaba afuera como un presagio siniestro, mientras el destino de un hombre pendía de un hilo dentro de las paredes del hospital. Fue entonces que Lilia, con su cabello castaño escapando de su gorro médico, levantó la vista del expediente médico y se topó con una escena que la marcaría para siempre. Dos robustos guardias de seguridad sostenían un cuerpo ensangrentado, huellas de una brutalidad que parecía haber aplastado hasta la última chispa de dignidad en aquel hombre. Sus ropas rotas, su rostro desfigurado, el olor acre de la miseria, todo gritaba desechable ante los ojos indiferentes de la institución. Pero no para el de ella. Lo encontramos tirado en el parque de al lado, explicó uno de los guardias de seguridad, con el disgusto escrito en su rostro. Aún respira, pero es claramente otro que nadie se perderá. Afuera la tormenta pareció hacer eco de aquellas crueles palabras, como si la propia naturaleza desafiara. ¿Y ahora qué, Lilia? ¿Qué vas a hacer? Sin dudarlo se puso de pie, su voz firme atravesó el aire pesado. Llévenlo a urgencias. Llamaré a la persona de turno. Era pura rutina profesional, hasta que la puerta se abrió con estrépito, revelando la imponente figura del director Valery Tumanov, seguido de cerca por Inés Arrijova, la jefa de enfermeras, cuya sonrisa perfecta contrastaba con el hielo de sus ojos. Una rápida mirada al paciente, un gesto despectivo con la nariz y el veredicto fue dictado sin apelación. ¿Otro vagabundo? Lilia, conoces nuestra situación. Presupuesto excedido, falta de todo, y quieres desperdiciar recursos en esto. Su dedo señaló al hombre caído como si fuera basura para barrer. Sin documentos, sin pagador. ¿Para qué? Mañana desaparece y no escucharemos un gracias. Inesa añadió ajustándose su cuello impecable con gestos calculados. La comisión vendrá la semana que viene, Valery. ¿Quieres explicar por qué desviamos suministros acaso sin retorno? Su tono dulce escondía veneno, el arte de justificar la indiferencia con hojas de cálculo y protocolos. El director suspiró como si la propia humanidad fuera una carga. Llévalo a la sala 17. Si aguanta hasta el día, veremos qué podemos hacer. Todos sabían lo que significaba esa sala, el limbo donde los desesperados eran olvidados, lejos de ojos que pudieran cuestionar. Lilia sintió que le hervía la sangre. En sus retinas la imagen de su padre, un médico militar que llevaba en el pecho no solo su uniforme, sino también un código indescifrable: hija, la medicina no tiene precio. El día que tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, recuerda por qué llevaste este abrigo. Sus palabras ardían ahora, más vívidas que nunca. Cuando los pasos de los guardias de seguridad se perdieron en el oscuro pasillo, esperó. Esperó que el silencio se tragara la hipocresía, esperó que la noche cubriera sus próximos movimientos. Luego, con manos que no le temblaban, abrió el armario donde guardaba, en ausencia de todos, un botiquín de emergencia pagado con su propio salario. Antisépticos, analgésicos, antibióticos de primera línea. Para cuando no quede otra salida, se justificó. Bueno, entonces. La salida era ahora. El pabellón 17 exudaba abandono. El hombre yacía sobre el colchón sucio con la respiración entrecortada y el rostro convertido en una máscara de dolor y sangre seca. Mientras se quitaba el abrigo hecho jirones, Lilia se quedó helada. Debajo de la capa de barro una camisa de lino fino, de corte impecable. En su muñeca un reloj que costaría más que su salario anual. Las uñas limpias. Un rastro de colonia cara, apenas perceptible bajo el hedor de la calle. Y cuando murmuraba algo en voz baja, las palabras salían en frases articuladas, con una elocución que ningún vagabundo podía dominar: el sistema se está pudriendo desde dentro. Necesitaba verlo con mis propios ojos. ¿Quién era ese hombre? Mientras sus manos expertas suturaban el profundo corte de su antebrazo, Saniatar Germán apareció en la puerta en voz baja: Tumanov te desollaría vivo si lo supiera. ¿Y qué hay de Inesa? Te odia desde hace meses. Lilia no miró hacia atrás. Entonces será mejor que no lo sepa. Germán vaciló y luego entró cerrando la puerta tras él. ¿Por qué está tan disgustada contigo?, preguntó, mientras se vendaba las costillas rotas. El Saniatar se rió sin humor: porque tú eres lo que ella nunca será. Y eso la devora. Juntos trabajaron en silencio. Germán sostuvo al paciente mientras Lilia reducía el hombro dislocado. El crujido de los huesos resonaba como un disparo en el silencio.
Cuando terminaron, el hombre estaba limpio, medicado, envuelto en una bata de hospital que apenas disimulaba su extraña aura de no percibirlo. Tiende a ese lugar. No parece un mendigo, murmuró Germán, observando la cicatriz quirúrgica en la barbilla del paciente, un trabajo de precisión, sin los puntos toscos que solían llevar los indigentes. Lilia se limitó a negar con la cabeza. No es asunto nuestro quién es. Es asunto nuestro salvarlo. El saniatar había desaparecido cuando el cielo empezó a aclarar. Lilia se quedó. No podía abandonarlo, no después de todo. Y mientras se ajustaba la bolsa intravenosa, soltó palabras que ni siquiera sabía que llevaba. Mi padre murió en una zona de guerra, arriesgando su vida por extraños. Mi madre dice que heredé su terquedad. Quizás tenga razón. Miró el rostro pálido del hombre, sus rasgos marcados por el dolor y algo más, una sombra de algo que alguna vez fue noble. No sé quién eres ni cómo llegaste aquí. Pero para mí eso no importa. Cada vida merece ser defendida. Él creía eso. Yo también. Lo que Lilia no vio fue el temblor casi imperceptible en los párpados de la paciente. No escuchó la respiración que cambió cuando sus palabras cayeron como bálsamo sobre heridas mucho más profundas que las físicas. Artem Beregovoy, ese Artem Beregovoy, permaneció inmóvil, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Porque había oído todo. Y por primera vez en años, algo dentro de él, algo que creía muerto, reaccionó. Había escuchado cada palabra de los jefes en el pasillo, cada sarcasmo de la jefa de enfermeras con los labios pintados de desdén. Ahora, sin embargo, era la voz de un ángel la que resonaba en su memoria, un ángel que, contra todo pronóstico, había decidido salvarle la vida. Necesito saber más sobre ella, pensó, mientras el dolor y la niebla de la medicación daban paso a una determinación fría y cortante. Necesitaba entender cómo, en ese nido de serpientes, todavía había alguien real. Alguien que no se doblegó. Lilia, sin sospechar la tormenta que habían desatado sus simples palabras, se acomodó la manta con un gesto mecánico y salió en silencio de la sala, rumbo al cambio de turno. Todavía no sabía que esa noche no solo había cambiado el destino de su paciente, sino que también había reescrito el suyo propio, con tinta de sacrificio y letras de hierro. El amanecer invernal se filtraba frío a través de las contraventanas del despacho del director. Lilia permaneció erguida, con los hombros rígidos como el acero y los ojos fijos en un punto situado encima de la cabeza de Tumanov. A lo largo de la pared, los rayos del sol se deslizaban lentamente, testigos indiferentes de otra tragedia más. Despido por causa justa, anunció Tumanov con voz seca como un veredicto. Falta de respeto a la jerarquía y uso inadecuado de materiales. Reciba su liquidación contable. Inesa, inmóvil junto a la ventana, no se molestó en ocultar su sonrisa triunfante. La luz de la mañana resaltaba su impecable lápiz labial, la pintura de guerra de un depredador que finalmente había derribado a su presa. Valery Sergeevich, actué en nombre del paciente, dijo Lilia con voz firme, aunque sus dedos delataban un ligero temblor. Su estado era crítico. Habría sido fundamental que hubieras llamado a la persona de turno, dijo Tumanov, levantando por primera vez los ojos para mirarla. En cambio, utilizó medicamentos de alto costo por su cuenta, ignorando las órdenes directas. Y no es la primera vez. El juramento hipocrático no fue escrito para enfermeras, intervino Inesa, avanzando con la gracia felina de quien saborea la victoria. Quizás ahora lo entiendas, el mundo no es para santos. Mientras salva vagabundos, ¿qué come tu hija? ¿Con qué está lidiando tu madre? La nobleza no te llena el estómago, querida. Lilia palideció. Las palabras de Inesa golpearon donde más dolían. Tumanov frunció el ceño, para él, esa escena era solo otro episodio tedioso de un guión que ya le resultaba familiar. Sobre la mesa esperaba la carta de renuncia. Firma y eres libre. Una última mirada a la oficina donde tantas veces había luchado por quienes no tenían voz. Un último esfuerzo por mantener la dignidad bajo la mirada victoriosa de Inesa. La puerta se cerró detrás de ella con un clic sordo, casi fúnebre. Germán esperaba en el pasillo. Una mirada a su rostro roto fue todo lo que hizo falta. ¿Te despidieron? Ella asintió distraídamente alisando un mechón suelto. Puedo prestarte dinero, murmuró el dependiente bajando la voz. Tengo algunos guardados. ¿Tienes tu familia, alemán? Lilia negó con la cabeza.
Me doy la vuelta. Y entonces el vagabundo desapareció. Imagínese, comentó Germán, mirando a su alrededor antes de sisear, fui a comprobarlo por la mañana. La cama estaba vacía, hecha. Como si nunca hubieras tenido. Si existiera. Quizás realmente era un espía. Lilia se rió sin alegría. Ni siquiera aquel por quien había sacrificado todo se había molestado en agradecerle. En casa, permaneció en la ducha hasta que el agua hirviendo lavó su cansancio y su humillación. El pequeño apartamento del edificio de hormigón la recibió con un cálido olor a tarta de manzana. Su madre, Raísa Ivanovna, había desobedecido una vez más las órdenes del médico de cocinar. Mamá, prometiste cuidarte, la regañó Lilia con forzada severidad, mientras entraba a la cocina. La mujer, frágil pero aún erguida como en los años en que enseñó, se alejó de la estufa. Sus ojos penetrantes captaron inmediatamente lo que su hija intentaba ocultar. Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que pasó algo? Lilia sonrió artificialmente besando su mejilla. ¿Crees que anoche me quedé ciego? Raísa Ivanovna la sentó a la mesa. Llegó 3 horas antes, tenía los ojos hinchados. ¿Qué pasó en la clínica? Lilia suspiró. Mentirle a su madre era inútil, ella siempre sentía la falsedad en el aire. Desacuerdos con la dirección. Habló con calma forzada. Tuve que dimitir. El rostro de Raísa Ivanovna perdió color, pero contuvo las lágrimas y los reproches. Solo preguntó en voz baja: ¿para un paciente? Tú me conoces. Lilia se encogió de hombros y la sombra de su marido muerto brilló en los ojos de su madre, tan testaruda como su hija. Sin decir palabra, Raísa Ivanovna le sirvió té. Mami. La voz cristalina de Yasmina irrumpió en la cocina como un rayo de sol. Ya llegó. La pequeña tormenta de 8 años se arrojó en los brazos de Lilia, con sus trenzas marrones volando, los mismos ojos grises de su madre y una sonrisa capaz de disipar cualquier dolor. Hoy salimos temprano. Liska Sokolova hizo un experimento de química y salió humo que la niña se detuvo de repente, estudiando el rostro de su madre. ¿Por qué estás triste? Lilia la abrazó e inhaló el familiar olor del champú para bebés. A veces la verdad sale cara, sol mío. ¿Te gusta la historia de la princesa que quedó hechizada? Preguntó Yasmina, seriamente. Más o menos. Lilia sonrió. ¿Pero sabes lo que ganamos? Más tiempo juntos. Está bien. Yasmina se animó y corrió a buscar los dibujos que le había hecho a su madre. Solas, Lilia y Raísa Ivanovna afrontaron el peso de la verdad que ninguna de las dos se atrevía a nombrar: los medicamentos para la diabetes de su madre, las facturas de la casa, los cuadernos y los lápices de Yasmina. Todo dependía de ese salario, ahora perdido. Su frágil mundo se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Raísa Ivanovna casi en un susurro. Ya lo estoy haciendo. Lilia abrió su bolso, mostrando un fajo de anuncios clasificados que había recogido en el camino. Empezaré a hacer llamadas mañana. 3 días después, Lilia empujaba un balde con ruedas por los pasillos vacíos del centro de negocios Aguamarina, con el uniforme de conserje pegado al cuerpo como una segunda piel. 5 plantas, decenas de oficinas, cientos de metros cuadrados de suelos de baldosas y mamparas de cristal. Turno de 23 a 7 horas. 1/3 de lo que ganaba antes. Por suerte para ti, comentó Zina, su compañera de limpieza, con las manos callosas y la mirada cansada de quien conoce bien la pelea. Mi sobrina buscó trabajo durante 3 meses. Lo entendiste de inmediato. Lilia asintió, empujando el carrito de productos de limpieza. Durante el día ayudaba a Yasmina con sus lecciones, preparaba el almuerzo, lavaba la ropa y controlaba el nivel de azúcar en la sangre de su madre. Luego 2 horas de sueño robado y vuelta a la batalla. Regresó cuando su hija estaba lista para ir a la escuela. Mamá, ¿nunca vas a dormir? Yasmina se preocupó al notar los profundos círculos oscuros bajo sus ojos. Lo haré, cariño. Durante el día, mientras estás en clase. La niña frunció el ceño, claramente incrédula, pero obedeció. Y Lilia, mientras ayudaba a Raísa Ivanovna con la inyección de insulina, dejaba de lado los pensamientos sobre el futuro, la jubilación de su madre, que apenas le alcanzaba para sus medicinas, el invierno más duro de lo habitual, los zapatos rotos de Yasmina,
los meses hasta el verano, cuando, tal vez, ahorrarían un poco en la calefacción. Todas las noches, mientras fregaba los pisos de las oficinas vacías, pensaba en lo que había perdido. No fue solo el trabajo. Era parte de ella misma. ¿Para quién era útil ahora su conocimiento sobre las dosis? Su capacidad para encontrar venas en pacientes difíciles. Su don de calmar a un niño aterrorizado antes de una inyección. Mientras Lilia luchaba por mantener a flote a su familia, Artem Beregovoy se recuperaba en una clínica privada de lujo. Tu espaciosa habitación me recordó a una suite de hotel 5 estrellas, TV de plasma, baño privado, sillón de cuero para visitas. Las costillas sanarán en 2 semanas, informó el impecable médico, consultando una pastilla. Los puntos salen en 3 días. Tu recuperación es excelente, Artem. La vida de Lilia, que alguna vez fue un tejido de sueños y dedicación, ahora se resumía en ese ritual nocturno, el olor a cera del piso, el zumbido de la aspiradora, el peso de un uniforme que le robaba hasta la última migaja de dignidad. No vio acercarse al hombre, no hasta que su sombra se extendió sobre el mármol recién pulido, larga e imponente como una frase. Cuando levantó la vista, estaba sin aliento. Fue él. Ni el mendigo ensangrentado que había salvado con sus propias manos, ni el hombre destrozado que temblaba de fiebre en los pasillos del hospital. Ante ella se encontraba un extraño con trajes impecablemente confeccionados y zapatos italianos que costaban más de su salario de 3 meses. La misma cara, sí, esos pómulos afilados, la cicatriz en la barbilla que sus manos habían vendado con cuidado maternal. Pero los ojos. Los ojos eran diferentes. Ya no las de un hombre al borde del abismo, sino las de quien optó por sumergirse en él. Buenas noches, Lilia Andreevna. La voz, profunda y aterciopelada, sonó como un cuchillo raspando porcelana. Ella retrocedió y sus dedos se blanquearon alrededor del mango de la fregona. Los auriculares se cayeron y la música, un triste vals que la acompañó en las primeras horas de la mañana, murió en el suelo, reemplazada por el silencio opresivo de un edificio vacío. ¿Quién eres? La pregunta salió como un gruñido, las palabras atrapadas entre sus dientes. Artem Beregovoy. Inclinó levemente la cabeza, como si el nombre debiera abrir puertas, apagar incendios. Propietario de Berekstroy. Y el hombre cuya vida salvaste esa noche. Lilia se rió. Un sonido seco y triste que resonó por el pasillo como un disparo. ¿Lo guardé? Lanzó el trapeador contra la pared con un estrépito que la hizo estremecerse. ¿Me destruiste? ¿Sabías lo que pasaría cuando usaras mis medicamentos? ¿Sabías que me despedirían? ¿Que me llamarían ladrón? Los ojos ardieron. Mientras te recuperabas en tu lujosa suite, tu mano me humilló. Por esa Inesa, que se reía mientras me sacaban a rastras como a un delincuente. Artem no retrocedió. Él no apartó la mirada. Él simplemente dejó que sus palabras lo golpearan, una por una, como látigos. No lo sabía, repitió, y por primera vez su voz se quebró, ronca. Estaba inconsciente. Cuando desperté ya estaba en la clínica privada. Solo descubrí lo que pasó más tarde. Por supuesto. Lilia se cruzó de brazos como si pudiera protegerse de la verdad que él traía. ¿Y ahora? ¿Viniste a disculparte? ¿O simplemente querías ver los resultados de tu experimento? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Cuántas vidas has arruinado para demostrar tu punto, genio? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una tableta del bolsillo interior de su chaqueta, deslizó los dedos por la pantalla y la giró hacia ella. Gráficos. Mesas. Nombres resaltados en rojo, Tumanov. Inesa. Kovaliov. Transacciones sospechosas, facturas falsificadas, una red de corrupción que acabó con la vida de quienes más lo necesitaban. Eso es todo lo que robaron, dijo Artem en voz baja. De los pacientes. De los empleados. De ti. Lilia miró. Y vio entre los documentos algo que la dejó helada, una lista de medicamentos donados que nunca llegaron a las camas. Insulina. Antibióticos. Morfina. Cosas que ella misma había suplicado, robado para dárselas a quienes sufrían. Tú, su voz tembló. ¿Sabías todo esto y aún así dejaste que me despidieran?
Tenía que demostrarlo. Sus nudillos se blanquearon alrededor del dispositivo. Si apareciera como Beregovoy, lo ocultarían todo. Pero como un don nadie, se rió amargamente. Como nadie, vi la podredumbre de cerca. Vi cómo tratan a los que no pueden pagar. ¿Y yo? Avanzó Lilia con los ojos húmedos no de lágrimas, sino de furia. ¿Era yo una pieza más de tu juego? ¿Una enfermera estúpida que cayó en la trampa? Artem cerró los ojos. Por un segundo vio en él al hombre de esa noche, perdido, destrozado. Tú eras la única persona que importaba, murmuró. El único que demostró que todavía hay humanidad en ese infierno. Silencio. El peso de sus palabras flota en el aire, más espeso que la niebla del exterior. Mi hija me pregunta por qué lloro por las noches, susurró Lilia, finalmente. Mi madre raciona la insulina porque mi salario no alcanza para comprar comida y medicinas. Ella tragó y... Estoy seco. Estas son las consecuencias de tu heroísmo, Beregovoy. No tuvo respuesta. Ninguno que valiera nada. En lugar de eso, sacó un sobre grueso de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa de mármol entre ellos. No es una excusa, dijo. Pero es un comienzo. Lilia no lo tocó. ¿Qué es? Un contrato. Artem respiró hondo. Jefe del Departamento de Responsabilidad Social de Berekstroy. Salario, 80.000 rublos. ¿Tu misión? Garantizar que no se malversa ni un centavo de los fondos de nuestro hospital. Que no despidan a ninguna enfermera por preocuparse demasiado. Que ningún paciente muera por falta de medicamentos. Ella volvió a reír. Esta vez el sonido fue casi un sollozo. ¿Crees que puedes comprar mi conciencia? No. La miró a los ojos con firmeza. Pero puedo darte el poder de cambiar lo que nos destruyó. El sobre permaneció intacto. Entre ellos una frontera invisible, el pasado que los unía y el futuro que los dividía. Piénsalo, dijo Artem, finalmente. Para tu hija. Para tu madre. Por los Vitias y Clavdias que todavía están allí, esperando que alguien luche por ellos. Y luego, sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó de nuevo hacia la oscuridad del pasillo, dejando a Lilia sola con el eco de sus palabras, y con la pregunta que ardía más que cualquier otra. ¿Qué cuesta más, traicionar tus principios o dejar que el mundo siga podrido? La vida no se mide en monedas. Y una buena oportunidad laboral. Olvidar. La conciencia no tiene precio, señor Beregovoy, dijo con voz firme, pero con las manos ligeramente temblorosas. No compro conciencias, respondió él en voz baja, sin apartar la mirada de sus ojos, una mirada que por primera vez no era de desafío ni de lástima, sino de algo más peligroso, comprensión. Te pido que me ayudes a cambiar el sistema que nos destruyó a ambos. Yo con dinero. Tú con humanidad. Separados somos impotentes contra eso. Lilia observó al hombre frente a ella, y de pronto no vio ni al arrogante magnate ni al patético mendigo de aquella primera noche en el hospital. Todo lo que vio fue a un hombre cansado, cargando una carga invisible de culpa y dolor. Algo dentro de ella se estremeció, no era una compasión fácil, sino el doloroso reconocimiento de que sus cicatrices hacían eco de las suyas. Pero la ira de los últimos días aún ardía con más fuerza. Necesito terminar mi turno, dijo volviéndose hacia la bandeja de medicinas. Y tú sería mejor que te fueras. Artem se levantó lentamente como si cada movimiento costara un esfuerzo sobrehumano. Dejó una tarjeta blanca inmaculada en el mostrador de recepción, con sus datos de contacto impresos en letras discretas. Estaré esperando tu decisión. Se giró y caminó hacia la salida, sus pasos amortiguados por el desgastado linóleo del pasillo. Lilia se quedó paralizada, viendo su silueta alejarse, mientras demonios ancestrales luchaban en su interior, furia por lo que representaba, curiosidad por lo que escondía y traidora, persistente, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. ¿Por qué se le escapó cuando casi había llegado a la puerta? Artem se quedó helado. No se dio vuelta inmediatamente. Cuando lo hizo, su rostro quedó iluminado por una sombra que no era de luz sino de recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué peleas tanto? Dio un paso adelante sin darse cuenta. ¿Por la gloria? ¿Por la redención? ¿Qué hace que un hombre como tú arriesgue todo por problemas que ni siquiera son suyos?
Durante un largo momento él se limitó a mirarla, como si fuera necesario sopesar las palabras antes de que salieran. Luego, con una voz que sonó demasiado dura para el espacio estéril, comenzó: «Sabes, cuando mi madre murió, solo había una enfermera a su lado. Ningún médico, no pudieron localizarlo a tiempo. No hay amigos. La familia no llegó. Ella no tuvo tiempo para ellos. Un descanso. Una simple enfermera que le tomaba la mano y le susurraba que todo estaría bien. Desde entonces pensé que la gente así desaparecía hasta que te conocí. Se ha ido». Y Lilia se quedó sola en el pasillo vacío, escuchando el eco de los latidos de su propio corazón, mientras sus palabras se asentaban en su interior como piedras en el fondo de un lago. No podía saber que, mientras bajaba las escaleras con la misma fría determinación de siempre, Artem Beregovoy se detuvo de repente, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Una verdad lo había golpeado con fuerza brutal: estaba enamorado. No por la hermosa mujer de ojos cansados, sino por la persona que, sin querer, le había devuelto el significado de algo que estaba ahí desde hacía mucho tiempo. Había perdido contra él en la carrera por el poder y la fortuna. Con dedos ligeramente temblorosos, marcó el número de la asistente. «Quiero un informe detallado sobre el estado de los medicamentos para la diabetes en esta ciudad». La voz era ronca, extraña. «Especialmente los problemas con el acceso a la insulina». «Un descanso. Y preparar la documentación para crear un fideicomiso caritativo. Quiero que empiece a funcionar lo antes posible». Arriba, Lilia guardaba la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, como si fuera la prueba de algo que todavía no se atrevía a nombrar. Regresó al trabajo secándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano, mientras una pregunta persistía en su mente: ¿era posible que en este mundo cínico aún quedaran milagros pequeños, discretos, escondidos en los rincones más inesperados del corazón humano? El reloj de la cocina dio 3 campanadas. Raísa Ivanovna, sentada junto a la ventana, hojeaba fotografías antiguas, un ritual en los momentos en que el dolor de las piernas remitía y sus pensamientos se aclaraban. Lilia, recién llegada del turno de noche y robando unas horas de sueño, se quedó helada en la puerta. Las palabras de anoche le quemaron la garganta. No había nadie con quien compartirlos excepto su madre. «¿Cuánto tiempo llevas allí, hija?» Raísa no se dio vuelta. El corazón de una madre siente siempre la presencia de su hija. Lilia se acercó sentándose en el taburete a su lado. En esos pocos metros cuadrados de cocina se desarrollaban las conversaciones más importantes de la familia. Allí se lloró el dolor, se celebró la alegría, se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo de las vidas. «Mamá, necesito decirte algo», comenzó, alisando el mantel con dedos nerviosos. La historia fluyó como un río primaveral, ahora tumultuoso, ahora vacilante, acelerando y deteniéndose, como si las palabras mismas la asustaran. «Y me fui». Sin siquiera responder a su propuesta, concluyó con la voz quebrada. No podía aceptarlo. Me dolía demasiado. Lo sentí como una limosna. Como si mi compasión pudiera valorarse en rublos. Raísa Ivanovna permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos fijos en el retrato de su marido con uniforme militar que colgaba sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz sonó sorprendentemente firme para una mujer anciana y enferma. «Hija mía, escucha a una anciana que entiende un poco de la vida. El orgullo no compra medicinas para tu abuela ni paga la educación de Esmina. ¿Con qué piensas alimentar a tu hija? ¿Con principios?». Se giró y captó la mirada de su hija con una intensidad que Lilia rara vez veía. «Veo que ya tomaste tu decisión. Solo tienes miedo de admitirlo». Lilia se estremeció. «¿De qué estás hablando, mamá?». «Que sabes que este hombre cometió un error, pero está tratando de corregirlo. Si es sincero, dale una oportunidad. No para ti y para Esmina. Para su futuro». Raísa tomó la mano de su hija y sus dedos nudosos apretaron los suyos con una fuerza inesperada. «Tu padre también era orgulloso como tú. No quería ayuda de sus camaradas del ejército cuando no teníamos dinero. Después». Ella tragó saliva. Entonces ya era demasiado tarde. La mención de su padre tocó una fibra sensible en Lilia. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre, como hacía cuando era niña, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. «Tengo miedo, mamá. Miedo de volver a creer».
Miedo de perder. Miedo de tener que empezar todo desde cero. El miedo mata el alma, murmuró Raissa. Y siempre has sido valiente. El diálogo fue interrumpido por el sonido de pequeños pasos. Esmina irrumpió en la cocina, un torbellino de bufandas, guantes y risas infantiles. Abuela. Mami. Mira lo que dibujé en la clase de arte. La niña le tendió un papel. Sobre él, de rasgos torpes, había un hombre con un halo brillante y alas en la espalda. El rostro estaba borroso, confuso, pero una cicatriz en la barbilla destacaba claramente. Es el tío del hospital, del que hablabas en sueños, explicó Esmina observando la expresión de asombro de su madre. Hablaste con él cuando pensaba que estaba durmiendo. Pero no fue así. Lilia intercambió una rápida mirada con Raissa. Era cierto, 3 noches antes, al regresar de su servicio, se había sentado al borde de la cama de su hija y, creyendo que la niña dormía, le había hablado en voz baja del extraño paciente que había sacudido su mundo. «Mamá, ¿está bien?». La pregunta de la niña era seria, sus dedos jugaban con su trenza. Lilia eligió sus palabras con cuidado. «No lo sé, mi amor. La gente es complicada. A veces incluso la gente buena comete errores». Esmina inclinó la cabeza y la observó con una perspicacia que no coincidía con su. «En sus pocos años. ¿Por qué lloras cuando hablas de él?». La pregunta quedó flotando en el aire, exponiendo algo que Lilia ni siquiera había admitido ante sí misma. No encontró respuesta hasta que Raissa intervino suavemente. «A veces, Esminina, los adultos lloran no por tristeza, sino porque conocen a alguien que lo cambia todo. Como en tus cuentos, la princesa encuentra al príncipe y su vida nunca puede volver a ser la misma». La niña asintió pensativamente antes de correr a su habitación, dejando el dibujo sobre la mesa, un recordatorio silencioso de una decisión que ya no podía posponerse. El rascacielos Berexestroy se erige en el cielo gris como una afilada aguja de cristal. Lilia, de pie a sus pies, se sentía como un grano de arena perdido en un mundo que no era el suyo. La señora de la limpieza de ayer con su único vestido decente, entre secretarias impecables y ejecutivos con trajes caros. «El señor Beregovoy está esperando», anunció la asistente con una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos, conduciéndola hacia el ascensor. Último piso. La oficina de Artem cumplió con todas las expectativas de un antrocapitalista: ventanas panorámicas con vista a la ciudad, muebles de diseño minimalista, tecnología de punta camuflada en líneas impecables. El dueño del lugar estaba de espaldas, junto a la ventana, observando la metrópoli tendida a sus pies. Un trono de vidrio y hormigón, el monarca indiscutible de ese imperio de ambición y cinismo. Al escuchar los pasos, Artem se dio la vuelta. Sus ojos, generalmente tan fríos como el acero templado, brillaron con genuina sorpresa, pronto reemplazada por una sonrisa que por primera vez parecía sincera. «¿Tú viniste?». La voz de Lilia cortó el aire como una espada. «Quiero ver la evidencia. Todos los materiales que has reunido. Necesito entender a qué me enfrento antes de aceptar algo». Artem asintió un gesto casi imperceptible y señaló la mesa de trabajo con un movimiento elegante. Sobre la superficie pulida, una pasta espesa descansaba como una frase. «Aquí está todo lo que obtuvimos en 6 meses de investigación: documentos, grabaciones, diagramas de flujo financiero. Mi equipo de seguridad hizo un trabajo meticuloso». Las siguientes 2 horas fueron una inmersión en las entrañas de la podredumbre. Lilia se hundió en un pantano de corrupción tan espeso que sus peores sospechas parecían ingenuas en comparación. Grabaciones de Tuomanov negociando sobornos con proveedores, como si fueran transacciones rutinarias. Libros de contabilidad duplicados, donde millones se evaporaron en elaborados esquemas. Listas de medicamentos muy caros, comprados con dinero público, pero desviados a clínicas privadas, mientras los niños esperaban tratamientos que nunca llegaron. Fue la grabación de una conversación entre Tuomanov e Inesa, el día después del despido de Lilia, lo que la hizo estremecerse. «Por fin nos estamos deshaciendo de esa idiota de Lilia», se rió Inesa, con la voz llena de veneno. Caminaba con sus pacientes como si fueran santos. «Los idealistas como ella solo estorban», respondió fríamente Tuomanov. «Ahora solo tenemos que quitar el baño de Germán y todos mirarán en la dirección correcta». Pero el golpe final llegó con un documento confidencial, el plan de desmantelamiento del sector de oncología pediátrica, el único de la región.
Los fondos asignados para su ampliación ya se habían repartido entre los participantes en el fraude. Este dinero, pensó Lilia, sintiendo que las lágrimas le ardían en los ojos, podría salvar decenas de vidas. Podría dar una oportunidad a quienes ya casi no les queda. Ahora entiendes por qué tomé medidas extremas, murmuró Artem, como si leyera sus pensamientos. Las inspecciones normales nunca revelan nada. El sistema se protege a sí mismo. Necesitaba ver el interior. Lilia cerró la carpeta lentamente. Algo dentro de ella se rompió, no por debilidad, sino por una furia helada que reemplazó el dolor personal por la indignación colectiva. Trabajaré contigo, dijo, levantando la barbilla. Pero en mis términos. Artem levantó una ceja, intrigado. Primero, regresaré como una simple enfermera. Quiero que todos vean que no he olvidado mis raíces, y que puedo recopilar más información desde dentro. Es peligroso, frunció el ceño. Tuomanov no es un idiota. Sospechará. Y tú, continuó Lilia, ignorando la advertencia, serás el mecenas generoso, un filántropo que decide adoptar el hospital como un proyecto personal. Esto te dará acceso legal al edificio, y yo seré tus ojos y oídos en el interior. Artem la miró con una mezcla de admiración y aprensión. Aquel. La mujer a quien la vida había puesto de rodillas, no solo se había levantado, estaba dispuesta a declarar la guerra a un sistema que había destrozado a tantos otros. Está bien, estuvo de acuerdo, después de un pesado silencio. Pero necesitamos un plan detallado. La siguiente hora fue un torbellino de estrategias. Inclinándose sobre el plano del hospital, mapearon los nodos de la red corrupta. Artem explicó los clásicos esquemas de malversación de fondos, presupuestos inflados para renovaciones, entregas ficticias de equipos, contratos sobrevalorados. Aquí, señaló el bloque administrativo, está el epicentro, contabilidad, compras, dirección. El triángulo de oro. Lilia complementó con información interna. ¿Quién participó activamente en el fraude? ¿Quién cerró los ojos por miedo a perder el trabajo? ¿Quién podría ser un aliado? Nadezhda Petrovna, la jefa de enfermeras del segundo piso, marcó con una X en el mapa. Una viuda que cría sola a un hijo con parálisis cerebral. Tuomanov la mantiene bajo amenaza de despido, pero odia este sistema. Si lo abordamos de la manera correcta, ella nos ayudará. Poco a poco se fue revelando el panorama completo de la red criminal, como un tumor maligno que había hecho metástasis por cada uno de esos pasillos. Por primera vez, trabajaron en sincronía y sus habilidades se complementaron como engranajes de un mecanismo preciso. Cuando el plan estuvo listo, Artem, en un gesto inesperado, tomó la mano de Lilia. El contacto fue breve pero suficiente para que ambos fueran sorprendidos por la corriente eléctrica que corrió entre sus dedos. Hace mucho que no conozco a alguien que me haga volver a creer en el bien, confesó en voz baja. Incluso después de perderlo todo, sigues pensando en los demás. Eso es raro en este mundo. Lilia no retiró la mano. Sintió el calor de su piel, tan real como la determinación que ahora ardía en su pecho. Y nunca he conocido a nadie dispuesto a arriesgar su posición, su dinero, incluso su vida por la justicia. Pensé que personas así solo existían en los libros de cuentos de mi hija. El silencio que cayó no fue embarazoso. Era denso, lleno de algo no dicho como el momento previo a una tormenta o un renacimiento. Dos corazones solitarios, latiendo a un ritmo vacilante al principio, luego más firme, como si hubieran encontrado un latido común. Al día siguiente a las 10 en punto entraron juntos a la Fiscalía Municipal. Artem llevaba la pesada carpeta de pruebas, Lilia le apretó el brazo con fuerza, un gesto de apoyo mutuo que ambos necesitaban. ¿Sabes que no hay vuelta atrás después de esto?, preguntó en voz baja frente a la puerta de la Fiscalía. Tuomanov y sus protectores lucharán hasta el final. Lo sé, respondió ella con firmeza. Pero tenemos otra opción. Podemos simplemente ver cómo mueren aquellos a quienes pudimos salvar. Intercambiaron una larga mirada. Un hombre que había redescubierto su fe en la humanidad cuando ya la había perdido. Una mujer cuyo corazón era demasiado grande para amar solo a sí mismo, también acogió a los hijos de otras personas, a padres desconocidos, a un mundo que pedía a gritos su coraje. La guerra comienza, susurró Artem, girando el pomo de la puerta. No es guerra, corrigió Lilia, dando el primer paso hacia lo desconocido, el peligro y tal vez una vida que valga la pena vivir.
Es curativo. El pasillo del hospital la recibió con el fuerte olor a desinfectante y el ahogado murmullo de voces. Ese mismo mundo que había dejado atrás tan recientemente y sin embargo parecía pertenecer a otra época. Caminaba lentamente con la cabeza en alto y el uniforme almidonado pegado al cuerpo como una armadura. En su mano una carpeta delgada con la decisión judicial que la reintegró en su cargo. Cada paso resonaba en su interior como el repique de una campana. No solo regresaba por su lugar. Regresó por justicia. En la estación de enfermeras se hizo un repentino silencio. 3 mujeres se quedaron paralizadas al verla, una con el teléfono en la oreja, otra sosteniendo un historial médico y la tercera con una jeringa en la mano. El tiempo se detuvo hasta que un grito rompió el silencio. Lilia. ¿De dónde eres? ¿Cómo? Antes de que pudiera responder, Inesa salió de la sala de médicos, con su bata de laboratorio impecablemente planchada y un collar nuevo y caro brillando a la luz fluorescente. Cuando vio a Lilia, palideció. Luego torció sus labios pintados en una sonrisa forzada. Mira quién decidió honrarnos con su presencia. ¿Extrañaste nuestro desorden o las señoras de la limpieza incluso te dejaron ir? Lilia no dijo nada. Le tendió los papeles. Inesa los hojeó y la sonrisa desapareció de su rostro como pintura en su rostro. Lluvia. ¿Está Valery Sergeyevich en la oficina? Preguntó Lilia con calma. Está ocupado, interrumpió Inesa. Pero en ese preciso momento, la puerta se abrió. Tuomanov estaba en la puerta, su rostro normalmente bien cuidado ahora marcado por profundos círculos bajo los ojos y su piel gris. Se recuperó rápidamente estirando sus labios en una sonrisa profesional. Lilia Andreyevna. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. La oficina, que alguna vez fue un símbolo de poder incuestionable, ahora parecía simplemente un espacio ocupado, y el aire acondicionado luchaba en vano contra el peso de un silencio incómodo. Era ese tipo de orden que asfixia, cada objeto en su lugar exacto, cada detalle calculado para transmitir una imagen de solidez que ya se estaba pudriendo por dentro. Tuomanov le hizo un gesto a Lilia para que se sentara en el sofá de cuero italiano, el mismo donde, meses atrás, la había despedido con una sonrisa de cocodrilo. Ahora sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba, traicionando su calma forzada. Lilia Andreyevna comenzó fijando su mirada no en sus ojos, sino en un punto vago sobre su frente, una técnica que se enseña en los manuales de manipulación burocrática. Siempre valoramos tu trabajo. La voz era melosa, pero las palabras sonaban como monedas falsas golpeando el mostrador. Este malentendido con su despido, un lamentable error administrativo. Ella no se movió. Él no sonrió. Simplemente se deslizó sobre la mesa el sobre con la decisión judicial, sellada e inapelable, reintegro inmediato, con compensación retroactiva de los meses de baja forzosa. Tuomanov hojeó los papeles con dedos que le temblaban casi imperceptiblemente. Por un segundo su cortés máscara se quebró, sus labios se torcieron, sus fosas nasales se dilataron, pero se recuperó con la velocidad de un depredador que huele sangre. Por supuesto, murmuró, empujando el documento hacia atrás como si se estuviera quemando. La justicia prevaleció. Estamos satisfechos. Sus dientes brillaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Puede reanudar sus funciones hoy. Mañana. La respuesta de Lilia fue seca, cortante como una cuchilla. Se requiere acceso irrestricto a toda la documentación del sector. Sus dedos se cerraron en el borde de la mesa. Según la descripción de mi trabajo, soy responsable del control de medicamentos, incluyendo registros de entrada, salida y prescripción. Algo oscuro y rápido como una sombra cruzó la mirada de Tuomanov. Dudó un segundo más de lo que debería, antes de asentir teatralmente. Naturalmente. Inesa te actualizará sobre los protocolos. Su voz era demasiado dulce como veneno disuelto en miel. Cuando Lilia salió de la oficina, el pasillo la recibió con una mezcla de murmullos y sonrisas forzadas. Las enfermeras más jóvenes se agolpaban a su alrededor, charlando sobre los turnos perdidos y los pacientes que la extrañaban, pero ella notó las miradas furtivas de las mayores, los susurros que se apagaron a medida que ella se acercaba. El hospital se había dividido en 2 bandos, los que la veían como una salvadora y los que, como Inesa, la veían como una amenaza con piernas. Y hablando del diablo,
La jefa de enfermeras estaba apoyada contra la pared del fondo, intercambiando palabras en voz baja con uno de los médicos residentes. Sus ojos, fríos como el acero quirúrgico, se fijaron en Lilia en el momento en que pasó. Con una sonrisa que parecía más bien una advertencia, Inesa se levantó de la pared y caminó hacia adelante, sus talones golpeando el linóleo como martillos. No creas que será fácil, Zeikik, susurró, tan cerca que Lilia olió su perfume barato mezclado con algo ácido, como miedo. Algunas personas no deberían regresar a los lugares de donde fueron expulsadas. Su mano descansaba sobre el brazo de Lilia, sus dedos afilados como garras. Tienes una hija en la escuela, ¿no? Y una madre enferma en casa. El tono era casi afectuoso, pero las palabras cayeron como cuchillos. Piensa bien si vale la pena exponerlos a inconvenientes. La amenaza flotaba en el aire, tangible e intocable. Lilia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, una sombra alta bloqueó la luz del pasillo. Lilia Andreevna. La voz de Germán resonó como un trueno amistoso. El exsoldado, con sus hombros de tanque y una sonrisa que desarmaba hasta al más desconfiado, le apretó la mano con tanta fuerza que le hizo crujir los huesos. Finalmente. Los pacientes estaban perdidos sin ti. Especialmente la abuela de la tercera sala, no deja de preguntar cuando regresa la enfermera de manos amables. Inesa retrocedió como si la hubieran abofeteado, sus labios se torcieron en algo entre la ira y el desprecio. Sin decir una palabra, se dio vuelta y se alejó, sus tacones resonando como disparos de despedida. No escuches a esa serpiente, murmuró Germán, bajando la voz mientras Inesa doblaba la esquina. Te estaré vigilando. Sus ojos, astutos a pesar de su expresión afable, brillaron. Por cierto, tu humano es extraño. Después de la visita de ese patrocinador rico, ha estado manteniendo reuniones cerradas con algunos tipos que no huelen bien. Creo que tu amigo ya ha empezado a revolver el avispero. Lilia contuvo una sonrisa. Artyom. El plan estaba en marcha. 2 días después, Artyom Beregovoi irrumpió en el hospital con trajes de $3.000. El patrocinador impecable ahí para supervisar el destino de sus donaciones. Tuomanov, con su traje de segunda categoría y su sonrisa de vendedor de autos usados, casi hizo una reverencia cuando lo saludó, conduciéndolo por pasillos recién pintados y habitaciones que solo existían en informes falsificados. Y aquí está nuestro orgullo, el departamento de pediatría, anunció Tuomanov, gesticulando como un mago realizando un truco. Equipo de élite, equipamiento de última generación. Me gustaría ver cómo funciona el equipo, interrumpió Artyom, su voz suave pero firme como el granito. Sin previo aviso. Sin puesta en escena. Sus ojos, fríos y precisos, se fijaron en Tuomanov. Simplemente la vida cotidiana. Como realmente es. El director tragó. Protestar sería admitir que había algo que ocultar. Con un gesto rígido guió al grupo hasta el mostrador de recepción, donde Lilia, inclinada sobre una camilla, estaba limpiando las heridas congeladas de un anciano sin hogar, moviendo sus manos con una delicadeza que parecía desafiar la crueldad del mundo. Artyom se detuvo. Observado. La forma en que sostuvo la mano temblorosa del hombre, la forma en que su voz, baja pero firme, prometió que todo estaría bien. El anciano, con el rostro surcado por décadas de invierno, la miraba como si fuera la última ancla antes del naufragio. Exactamente como la había mirado Artyom años atrás, cuando el mundo también le parecía un lugar despiadado. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, ignorando el gesto desesperado de Tuomanov tratando de detenerlo. Lilia levantó la vista. Por un segundo algo brilló en ellos, reconocimiento, algo más profundo, pero su máscara profesional se restableció instantáneamente. Por supuesto, señor patrocinador. La ironía fue casi imperceptible. Sostenga la bolsa intravenosa mientras le pongo la inyección. Él obedeció deliberadamente, torpe, como un hombre que nunca había sostenido algo tan frágil. Sus dedos rozaron los de ella mientras ajustaba el gancho de la bolsa. Un breve toque. Eléctrico. Tuomanov los miró con los ojos entrecerrados. Algo en su expresión se rompió, como si las piezas de un rompecabezas que con tanto cuidado había armado comenzaran a desmoronarse, revelando una imagen que no tenía sentido. Mientras tanto, en las primeras horas vacías del hospital, Lilia se transformó en cazadora.
Su pequeña cámara capturó páginas de registros falsificados. La grabadora que llevaba en el bolsillo de su abrigo grababa las conversaciones de Tuomanov con los proveedores, voces roncas que negociaban descuentos desde el exterior. Y las enfermeras, agotadas por años de silencio, finalmente susurraban la verdad durante los cambios de turno, sin saber que sus declaraciones quedaban registradas por ese pequeño dispositivo escondido bajo el emblema del hospital en el pecho de Lilia. Cada paso era un riesgo. Una vez apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una cortina cuando Tuomanov regresó a la oficina a buscar un expediente olvidado. En otra, Inesa la sorprendió cerca del archivo de medicamentos recetados, solo la rápida excusa de que estaba buscando el historial médico de un paciente en estado crítico la salvó. La presión aumentó. Lilia sintió los ojos quemarle la espalda. Vi a la nueva mano derecha de Inesa y Tuomanov susurrando en los rincones. Vio a hombres con trajes baratos, de pie durante demasiado tiempo frente a su edificio, fingiendo leer periódicos. Hasta que una noche, al llegar a casa, se encontró con una escena que la dejó sin aliento. En la mesa de la cocina, junto a Raisa Ivanovna, estaba sentado Artiom Beregovoy, mientras Ismina, sentada en su regazo, le mostraba dibujos con la solemnidad de un pequeño artista que presenta su obra maestra. «Mami». La niña saltó al suelo, corriendo para abrazarla. «Ha venido el tío Artiom. Trajo un rompecabezas de robot y dijo: puedo ser ingeniero cuando sea mayor». Lilia miró de Ismina a su madre, quien se limitó a sonreír, sirviendo té en tazas que temblaban levemente. Artiom Nikolaevich pasó a comprobarlo. «¿Cómo estuviste después de esa primera semana de trabajo?», explicó Raisa con un brillo en los ojos que decía mucho más. Y para colmo instaló un nuevo sistema de seguridad. Ahora tenemos cerraduras reforzadas y sensores en las ventanas. Hizo una pausa significativa. Parece que alguien ha estado molestando a personas peligrosas. Artiom se levantó visiblemente avergonzado por su propia audacia. Pero sus ojos, esos ojos que Lilia conocía tan bien, no mentían. «Perdón por la intromisión», dijo bajando la voz cuando Raisa llevó a Ismina al dormitorio, con el pretexto de ayudarla a armar el rompecabezas. Pero Tuomanov empezó a olfatear. «No era mi intención». Apretó la mandíbula. Que su familia quedaría desprotegida. Estaban solos en la cocina, separados por una mesa que de pronto les pareció demasiado pequeña. El aire entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se podía decir. «Aún no». Hasta que la voz aguda de Ismina rompió el silencio procedente del pasillo. «Tío Artiom, ahora serás mi papá». Raisa Ivanovna apareció en la puerta, sacudiendo la cabeza como si regañara a su nieta, pero sus ojos, aquellos ojos que habían visto a Lilia nacer, llorar, caer y levantarse, brillaban con una sabiduría antigua. «¿Sabes, Artiom?», dijo sirviendo más té con unas manos que ya habían soportado tanto dolor, «tienes los mismos ojos que el padre de Lilia. Los hombres como él y como tú no saben cómo ignorar la injusticia». Ella sonrió levemente. «Me alegro que mi hija te haya vuelto a encontrar». En las sencillas palabras de la anciana, había una bendición. Una invitación para que dos corazones solitarios se atrevan a dar el paso que el destino y sus propias cicatrices habían pospuesto durante tanto tiempo. La noche anterior a la operación que derrocaría a Tuomanov, Lilia entregó al fiscal la última pieza del rompecabezas, una grabación nítida, donde la voz del director concertaba con un representante farmacéutico la entrega de muestras gratis a cambio de contratos sobrevalorados. En la cinta se rieron. Como si el mundo fuera suyo. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. En la grabación se hablaba abiertamente de envíos de medicamentos caducados, como si fueran artículos de segunda categoría en un mercadillo. «Todo listo», dijo el investigador mientras cerraba la carpeta, sus ojos brillaban con la fría determinación de quien sabe que el siguiente paso será el golpe final. «Mañana a las 10 de la mañana empezamos. Esté ahí. Pero no llame la atención». Las palabras cayeron como una sentencia o una absolución. Fuera de la fiscalía, el aire febril de febrero cortaba la piel. Lilia encontró a Artem esperándola, apoyado contra un auto con vidrios polarizados, el vapor de su aliento disolviéndose en la noche como los últimos fantasmas del pasado. Los faros cortaban la oscuridad en láminas amarillentas, iluminando los copos de nieve que danzaban como las cenizas de un mundo a punto de desmoronarse. Él no preguntó. No fue necesario.
Bastaba el movimiento casi imperceptible de su mano extendida sobre el banco, refugio silencioso donde sus dedos se entrelazaban como si temieran que, de ser liberados, el destino los arrastraría hacia lados opuestos. Todo muy bien. La voz de Artem era áspera, desgastada por las noches de insomnio y la tensión de alguien que carga sobre su espalda el peso de una operación. Mañana esto termina. Lilia apoyó la cabeza en el frío cuero del asiento, sintiendo el cansancio de los últimos meses presionando sus párpados como plomo. No fue solo el cansancio. Era el peso de saber que, después de años de sombras, la luz cruel e implacable finalmente llegaría. Y con ello, la obligación de elegir qué tipo de persona sería del otro lado. Pasado mañana empezaremos de nuevo, murmuró él, con los ojos fijos en el camino, pero sus dedos apretando los de ella con una urgencia que delataba el miedo. Tú, yo, Ismina, Raísa Ivanovna. Si quieres, claro. Ella lo observó desde un costado, su perfil esculpido por las sombras y los reflejos parpadeantes de las farolas, un hombre que había aprendido a luchar con las mismas cicatrices que ella. En tu pecho una guerra silenciosa, el terror de permitirte amar de nuevo, la alegría apagada de reconocer a un alma gemela, el pánico de que todo pueda desmoronarse antes del amanecer. Si sobrevivimos a esta noche, respondió cerrando los dedos sobre los suyos como si pudiera anclar allí, en ese gesto, la promesa de un futuro. Afuera, la ciudad permanecía indiferente envuelta en sus propias batallas, sin sospechar que en una de sus entrañas de cemento y dolor, la justicia y la tragedia bailaban un vals sobre la ciudad. Una línea tan delgada como una cuchilla. Y que por primera vez en años, Lilia y Artem tendrían que cruzarlo juntos, sin red, sin garantías, solo con la frágil fe de que esta vez el destino sería menos cruel. El sol de marzo atravesaba el horizonte como una herida abierta mientras la fila de coches negros, sin placas, rodeaba el hospital en formación militar. A la pálida luz de la luna del amanecer, los hombres uniformados se movían con la precisión quirúrgica de quien está a punto de extirpar un tumor maligno del cuerpo podrido de un sistema. Lilia permaneció junto a la ventana del consultorio de los médicos, con la carpeta con las últimas copias de los documentos presionada contra su pecho como un escudo, o una confesión. Detrás de ella el tic-tac del reloj marcaba los últimos respiros de un mundo que en unas horas dejaría de existir. No había dormido. Había pasado la noche sentada primero junto a su madre, luego junto a la cuna de su hija, como si quisiera recordar el sonido de su respiración antes de que el día decisivo se los llevara para siempre. El corazón latía salvajemente no por miedo, sino por una extraña mezcla de ansiedad y vacío, ese mismo vacío que precede al final de una batalla demasiado larga, cuando la victoria ya no parece tan dulce como la ilusión de paz. 3 timbres cortos en el celular. La señal combinada. Artem. Empezó. A partir de entonces todo se desarrolló a cámara lenta. Las puertas se abrieron de golpe y la fiscalía invadió el hospital como una marea negra, arrastrando consigo el pánico en los ojos de las enfermeras, la incredulidad de los pacientes, el silencio repentino de quienes finalmente comprenden que el castillo de naipes se ha derrumbado. Lilia escuchó las órdenes secas, vio los rostros desfigurados por el shock, olió el olor ácido del sudor y la desesperación. Por un instante una estúpida esperanza calentó su pecho, tal vez Tuomanov no esté aquí. Quizás se escapó. Pero entonces desde el fondo del pasillo apareció la figura del director, sin corbata, con la chaqueta mal abotonada, el rostro gris de quien aún no ha asimilado que su imperio se ha convertido en polvo. Detrás de él Inesa maquillada como para un baile, pero con los ojos apagados, esos mismos ojos que una vez escupieron veneno ahora brillaban húmedos, sus manos estaban esposadas, sus frágiles muñecas, una vez adornadas con brazaletes de oro, ahora atadas por el frío acero de la ley. Lilia dio un paso adelante saliendo de las sombras del pasillo, y sus miradas se encontraron. Tuomanov levantó la cabeza. Durante una eternidad estuvieron frente a frente, ella, la enfermera convertida en voz de la justicia, él, el médico que había corrompido el sistema hasta los huesos. Solo quería salvar a mi esposa, su voz salió ronca, quebrada, como la de un anciano. Tenía cáncer. Necesitaba tratamiento en el extranjero. Empecé con migajas un poquito aquí, un poquito allá. Entonces no pude parar. No fue una excusa. Era la amarga confesión de un hombre que en algún momento había elegido el camino equivocado y ahora estaba cosechando los frutos envenenados de esa elección. Lilia vio en él no al director todopoderoso, sino a un hombre exhausto, prisionero de sus propias decisiones.
Valery Sergeevich no reconoció su propia voz, baja y quebradiza. ¿Para qué estudiaste para salvar vidas? ¿Condenar a otros a muerte? Bajó la cabeza. Una lágrima solitaria, casi de vergüenza, recorrió su rostro hundido. Todo empezó con buenas intenciones y terminó así. Verás. Cuando se lo llevaron, Lilia permaneció inmóvil, sintiendo no un triunfo sino un dolor sordo, una extraña lástima por el hombre destrozado. Hasta que sintió pasos detrás de él. Artem, con un traje impecable y los ojos marcados por la noche de insomnio, dudó antes de tocarla, no por formalidad, sino por respeto al peso de ese momento. ¿Estás bien? No lo sé, respondió con brutal honestidad. Pensé que sería más fácil. Que con su arresto el dolor y la maldad del sistema desaparecerían. Pero ahora veo, es solo un hombre. Otro perdido como tantos. Su diálogo fue interrumpido por un grito femenino. Inesa, cuando la sacaron, se detuvo frente a Lilia. Su rostro, antes siempre altivo, ahora estaba desnudo, desprovisto de la máscara de superioridad. Lilia, le temblaba la voz. ¿Qué hago ahora? Tengo deudas, un coche, una hipoteca. Mis ojos están llenos de lágrimas, no de cocodrilo, sino humanas, desesperadas. Lilia podría haberse alegrado. Podría haber escupido todo el veneno que había recibido. Podría haber recordado cada humillación, cada amenaza. En lugar de eso se limitó a decir, sin dramatismo, empieza una vida honesta, Inesa. Todos se lo merecen. Una segunda oportunidad. Incluso tú. Cuando se llevaron a la mujer, Artem miró a Lilia con una mezcla de admiración y perplejidad. Podrías haber dicho todo lo que pensabas. Podría haberse vengado. ¿Por qué no lo hiciste? Ella negó con la cabeza. Mi padre decía, en la hora de la victoria, se revela la grandeza del alma. No quiero emborracharme con la caída de los demás. Quiero construir algo nuevo. Algo justo. Para que nadie más tenga que elegir entre salvar a sus seres queridos o traicionar a sus seres queridos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El escándalo de corrupción estalló en los medios locales y luego nacionales. El Ángel de Blanco la bautizó un periodista, y el apodo se quedó. Invitaciones a entrevistas, propuestas de libros, ofertas de trabajo en clínicas de élite, Lilia rechazó todo, con firme cortesía. Su lugar estaba allí, en ese hospital que ahora renacía de las cenizas. Artem cumplió su palabra. Como patrocinador principal, financió renovaciones profundas, desde la pintura de las salas hasta la compra de equipamiento de última generación. Los salarios se duplicaron. Se revisaron los protocolos de tratamiento, priorizando la humanización de la atención. Y sobre todo, el miedo dio paso a la colaboración. Hasta que, para su propia sorpresa, Lilia fue nombrada subdirectora de Recursos Humanos. ¿Quién mejor que tú conoce el alma de este lugar?, dijo Artem al entregarle la orden de cita. Pero la felicidad sin nubes duró poco. Una tarde de primavera, mientras realizaba una reunión con enfermeras, la puerta de su consultorio se abrió sin llamar. Una mujer alta, de piel oscura, rasgos afilados y mirada depredadora, entró como si el espacio le perteneciera. ¿Eres Lilia Yasnaya? La voz estaba llena de desdén. Esa enfermera que tiene una aventura con Artem Beregovay. No fue una pregunta. Fue una acusación. Y por la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa, Lilia supo de inmediato quién estaba frente a ella. ¿Le puedo ayudar en algo? Se levantó de la mesa manteniendo su postura profesional, a pesar de que cada instinto gritaba que se preparara para la batalla. Puedes alejarte, querida, respondió la mujer, dulce como el arsénico. Necesito hablar con mi marido. Palabras profundas resonaron a través de las paredes que ya habían sido testigos de tantos suspiros de dolor, pero que hoy respiraban esperanza. El celebrante, un hombre con voz profunda y manos que temblaban levemente mientras sostenía el libro de registro, los miró con una sonrisa que parecía transmitir décadas de historias de otra persona. El amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, dijo, como si se dirigiera directamente a quienes dudaban de que un hombre como Artem Beregovay pudiera merecer una segunda oportunidad. Y hoy, no solo se eligen el uno al otro, sino también el coraje de creer que las cicatrices del pasado pueden convertirse en la base de algo nuevo.
Lilia sintió los dedos de Artem entrelazarse con los suyos, firmes, como si temiera desaparecer si la presionaba con menos fuerza. El anillo, el mismo que había brillado tímidamente bajo la luz de su paladar, ahora se deslizaba por su dedo con una solemnidad que hacía que su corazón latiera tan fuerte que juraría que todos podían oírlo. «Prometo ser tu refugio», murmuró la voz de Artem, solo para ella, mientras el celebrante los declaraba marido y mujer. «Incluso cuando el mundo nos llama locos». Y el mundo llamaría. Lilia lo sabía. Los periódicos ya especulaban sobre el romance prohibido entre la enfermera anónima y el magnate de la construcción, como si el amor pudiera medirse en titulares o en ceros de cuentas bancarias. Pero ahí, en ese momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era la forma en que Ismina saltaba alrededor de ellos gritando «mamá» y «papá». Con una alegría que no cabía en su pequeño cuerpo, fue el brillo en los ojos de Raisa Ivanovna, quien finalmente vio a su hija libre de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo, fue el discreto apretón en el hombro de Hermann, su «felicidades, comandante», lleno de un respeto que solo quienes luchaban a su lado podían entender. Cuando Artem la atrajo hacia él, el beso no fue un gesto formal, sino una promesa sellada. No había cámaras ni reporteros, ni la sombra de Vitoria se cernía sobre ellos como una amenaza. Solo quedaba el sabor de lágrimas mezcladas, las de ellos, las de Ismina, incluso las de algunos pacientes que miraban desde la puerta, como si ese momento fuera también el de ellos. «Ahora eres mía», susurró contra sus labios, no como una posesión, sino como un juramento. «Y yo soy tuyo. Con todos mis defectos, mis fantasmas y esta terquedad de creer que lo merezco. Tú». Lilia rió suavemente secándose los ojos con el dorso de la mano. «Te lo mereces, sí. Porque elegiste ser mejor. Cada día». Y era verdad. Este no era el hombre que Vitoria había descrito con tanto veneno. No era el playboy arrogante de los tabloides, ni el frío hombre de negocios que calculaba todos los riesgos. Él era el hombre que había transformado un palacio en decadencia en el lugar donde había pedido su mano, que había aprendido el nombre de cada empleado de la clínica, quien, en las noches en que Lilia llegaba tarde, esperaba levantada solo para saber cómo había sido el día, como si cada detalle, incluso la queja de un paciente difícil, fuera una reliquia. La recepción improvisada en el jardín de la clínica fue tan caótica como conmovedora. Pacientes en sillas de ruedas bailaban al son de un violín tocado por un joven internado en oncología. Las enfermeras se reían mientras intentaban impedir que Ismina alimentara a las palomas con trozos de tarta, y Hermann, tras el tercer brindis, confesó a todos que nunca dudé de vosotros. Pero si me hubierais dicho hace un año que vería al Beregovoy llorar como un bebé cuando firmara los papeles de adopción, me habría reído en vuestras caras. A Artem, sin embargo, no le importó. Con Ismina en su regazo y Lilia a su lado, finalmente parecía en paz. Incluso cuando su celular vibró en su bolsillo un mensaje de Vitoria, sin duda, con más amenazas o exigencias, simplemente lo silenció con una sonrisa irónica. «Déjala», dijo Lilia, anticipándose a su duda. «Hoy no es día para sombras». Y no fue así. Porque allí, entre flores recogidas por los niños del sector pediátrico y las paredes que ahora albergaban más risas que lamentos, habían creado algo más grande que ellos mismos. No fue solo una boda. Fue una declaración de guerra contra el cinismo, contra la idea de agradar a la gente, ella, una enfermera de origen humilde, él, un hombre marcado por errores y fortunas, no podía tener un final que no fuera trágico y calculador. Cuando cayó la noche y los últimos invitados se despidieron, Artem llevó a Lilia de regreso a su palata, la número 17, que ahora mostraba un discreto cartel, «Aquí la vida ganó». 2 veces. Abrió una botella de vino que guardaba desde la primera vez que cenaron juntos, cuando ella todavía lo trataba con velada desconfianza. «Pensé que nunca llegaría aquí», admitió, sirviéndole un vaso. «Que eras otra ilusión que sin querer destruiría». Lilia tomó un sorbo saboreando el amargo dulzor de la honestidad. «Y pensé que eras un hombre rico más que se hacía el héroe». Ella puso su mano sobre la de él. «Pero estábamos equivocados, ¿no? Porque a veces, Artem Nikolaevich, la vida nos da exactamente lo que merecemos. Solo necesitamos tener el coraje de agarrarlo». Fueron las últimas palabras antes de darle otro beso, esta vez más largo, más urgente, como si quisiera demostrar que sí, se lo merecían. Y cuando la mañana siguiente los encontró entre sábanas revueltas y promesas susurradas al oído,
el sol brilló no solo sobre ellos, sino también sobre una clínica que, contra todo pronóstico, había aprendido a curar no solo cuerpos sino también almas. Porque algunas historias no tratan de finales felices. Se trata de nuevos comienzos. Y entonces, entre juramentos susurrados y lágrimas que no pedían permiso para caer, Ismina frunció el ceño con la seriedad de quien carga un secreto del universo. Les entregó los anillos como si les entregara no solo 2 círculos de metal, sino la llave de un futuro que, contra todo, insistía en existir. 2 seres marcados por el dolor, pero obstinadamente vivos, dijeron el sí que los uniría más que cualquier contrato o ley. No era un vínculo de papel, era la costura invisible de 2 almas que, después de perderse, se habían encontrado en el único lugar donde todavía era posible la redención, en la elección diaria de no rendirse. Cuando los últimos abrazos de los invitados se disiparon y la sala se vació, Hermann se acercó a los recién casados con un sobre amarillento entre los dedos. De Valery Sergeevich, dijo en voz baja, como si el nombre pesara más que el papel. No pudo venir. Está bajo la firma de un formulario de asistencia. En el interior, letra temblorosa, como si cada carta hubiera sido arrancada a la fuerza de un hombre acostumbrado a ordenar, sin preguntar, dile a Lilia que tenía razón. Se supone que la medicina cura las almas, no las destruye. Perdóname. Y sé feliz. Lilia lo leyó, dobló el papel con cuidado y se lo pasó a Artyom sin decir palabra. Sus miradas se encontraron, no había ningún triunfo allí, ni odio, solo el peso de silencio de una verdad que lleva décadas comprender. A veces, la caída de un hombre es el suelo fértil donde nace la curación de muchos. Fue entonces cuando vio a Inesa. No la mujer de labios pintados y risa penetrante, sino una sombra de lo que alguna vez fue, el lápiz labial descolorido, los ojos sin la armadura del cinismo. Por un segundo sus miradas se encontraron. Una ola corta, casi imperceptible. No fue una tregua, no fue una rendición, fue el reconocimiento silencioso de que a veces equivocarse es el primer paso para volverse humano. Las estaciones pasaban como las páginas de un libro que alguien hojea tranquilamente. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño, y el otoño, con su melancolía dorada, dio paso al invierno, que a su vez se fundió en una nueva primavera. El tiempo ya no era un enemigo, sino un aliado que poco a poco fue tallando los contornos de una vida reconstruida. Lilia ahora estaba sentada en el escritorio del director médico, sus letras en la placa de metal todavía sonaban como un milagro. La clínica ya no era ese laberinto de paredes desconchadas y suspiros ahogados. Los pasillos respiraban luz, las habitaciones olían a desinfectante y a esperanza, y el aire no llevaba el peso de la burocracia, sino el murmullo de alguien que por fin había sido escuchado. Sobre el escritorio una foto, el pequeño Andrei, llamado así en honor del abuelo que nunca conocería, pero cuyo legado, la terquedad de creer en lo imposible, ya palpitaba en sus deditos mientras apretaba un estetoscopio de juguete. Artyom, al frente del consejo administrativo, había transformado el lugar en un faro. Médicos de ciudades vecinas peregrinaron para comprender cómo un hospital que alguna vez fue sinónimo de desesperación aparece ahora en las revistas especializadas como un modelo de asistencia sanitaria humanizada. ¿El secreto? Simple y revolucionario, trate a las personas, no a los registros médicos. Las estadísticas estaban aumentando, pero lo que realmente importaba era la apariencia, la de los pacientes que por primera vez en años, se marchaban sin sentirse como si fueran un número más. Por supuesto que no era un cuento de hadas. Hubo noches de agotamiento, discusiones donde las palabras dolían como bisturíes sin anestesia, momentos en los que el cansancio amenazaba con apagar la llama que los mantenía en pie. Pero en lo profundo de cada silencio tenso, en el gesto de Artyom masajeando las sienes de Lilia después de un turno interminable, o en la forma en que ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro como si fuera el único refugio seguro, estaba el recuerdo de ese primer encuentro en la sala 17, el recordatorio de que a veces el amor no es un relámpago, sino una semilla que crece lentamente entre grietas en el concreto. Raisa Ivanovna floreció. Los nuevos tratamientos para la diabetes, obtenidos a través de las conexiones de Artyom, le devolvieron no solo su salud, sino la dignidad de una mujer que, después de décadas de dolor, finalmente pudo dedicarse a lo que realmente importaba, enseñar a sus nietos a amasar masa de piragua mientras contaba historias de una Rusia que solo existía en su memoria. La vida, Detka, es como la harina, dijo, esparciendo un puñado blanco sobre la mesa. Hay que tamizarlo, mezclarlo con cuidado y solo entonces se convertirá en algo que alimente.
Ismina, con la cruel sabiduría de los niños, aceptó a Artyom como su padre en el mismo momento en que entró en su vida, no por obligación, sino porque reconoció en él lo mismo que Lilia, alguien que decidió quedarse. Ahora, con un hermano pequeño que proteger, la niña había asumido el papel de estar Sestra con conmovedora seriedad, ajustando la manta de la cuna con la misma precisión con la que algún día ajustaría las vendas de un paciente. La noche caía sobre la ciudad como un manto mientras Lilia aún revisaba informes en el hospital. El cansancio presionaba su espalda, pero era un cansancio dulce, el de quienes construyen en lugar de simplemente sobrevivir. Fue entonces cuando las puertas de emergencia se abrieron con estrépito. Un hombre fue traído en camilla, sucio, con olor a calle y desesperación, con la ropa pegada al cuerpo debido a heridas que supuraban años de abandono. Doctora Lilia Andreyevna, balbucea la nueva enfermera, una muchacha con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Vale la pena los costosos medicamentos? De todos modos, más tarde volverá a la calle. Lilia miró a la joven no con desaprobación, sino con una comprensión que dolía. Ella también había escuchado estas palabras. Se acercó al paciente, le tomó el pulso, débil, pero testarudo como el de todo aquel que se niega a morir. «Sabes, Nastia», dijo mientras desenrollaba una gasa, «hace mucho tiempo, un hombre así cambió mi vida. No sabía quién era. Solo sabía que si no lo ayudaba, una parte de mí también moriría». Sus dedos trabajaban con precisión, limpiando, suturando, como si cada puntada fuera un voto de fe en el futuro de aquel extraño. Recuerden, la santidad no está en los hospitales de mármol, sino en aquellos que se inclinan para lavar los pies de los olvidados. Y mientras la enfermera poco a poco cambiaba la duda por la determinación, Lilia lo sabía, la revolución no viene con discursos. Viene con manos que ensucian los que nadie más toca. En casa, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, dibujando rayas plateadas en el suelo. Lilia se asomó a la habitación de los niños. Andrei, dormido, todavía apretaba contra el pecho un estetoscopio de plástico, como si, incluso dormido, estuviera practicando para ser como ella. Ismina, acurrucada bajo el edredón de unicornio, respiraba profundamente con el libro abierto sobre su almohada, La princesa que curaba con palabras, un cuento que Lilia le leía cuando la niña temía que el mundo fuera solo dolor. En la cama, Artyom esperaba con una taza de té de manzanilla, cuyo vapor se elevaba como una oración. No necesitaban palabras. Hacía tiempo que habían aprendido que el amor verdadero se comunica en el silencio entre un suspiro y otro, en la forma en que él le apartaba el cabello de la cara cuando ella se acostaba, como si cada mechón fuera una carga que quisiera llevar por ella. Antes de apagar la luz, Lilia se detuvo frente al retrato de su padre, un joven con uniforme militar, con los ojos llenos de la misma obstinación que ahora ardía dentro de ella. «Tenías razón, papá», murmuró, tocando el vaso frío. «La bondad regresa. A veces como un milagro. A veces como un niño que se queda dormido apretando un juguete, soñando con salvar vidas». Afuera, el cielo se estaba iluminando. El primer rayo de sol del día siguiente irrumpió en la noche, prometiendo nuevas batallas, nuevas victorias, nuevos corazones que rescatar. Porque la historia no termina cuando se cierra el círculo. Termina cuando dejamos de creer que puede volver a abrirse.